Cristo. También saludamos a los amigos que nos acompañan, a las personas que nos ven a través del Facebook. Reciban un cordial saludo de su servidor. Amén. Gracias doy a Dios por la oportunidad que me brinda, también a la vida de el pastor, su familia, por la confianza que me dan de poder en esta mañana poder dar la enseñanza de la palabra del Señor a esta iglesia tan hermosa como es la Iglesia Interamericana del Maná. Amén. La Biblia dice que aprovechando bien el tiempo, ¿verdad? ¿Sí lo han leído? Entonces vamos a aprovechar al máximo estos minutos que tenemos y vamos a estudiar la palabra del Señor. Así que les invito para que abran sus Biblias en el libro de Lucas. En el libro de Lucas, capítulo 1. Y bueno, y como la idea es compartir un tema de familia, entonces yo les puse un tema ahí como para resaltar, y es la responsabilidad de ser padres. Amén. Entonces los papás que estamos acá, debemos saber de que tenemos una responsabilidad con nuestros hijos. Amén. San Lucas capítulo 1 versículo 26, vamos a leerlo hasta el versículo 31. Todos lo tienen, San Lucas capítulo 1 versículo 26. Muchas gracias mi hermana. Dice la poderosa palabra del Señor, leo para todos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. Vamos a orar. Dios y Padre amado, muchas gracias te damos por este precioso día. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por el llamado, por la invitación que nos haces, bendito Dios, de poder participar en tu santo reino. Hoy, Dios, te pedimos que tú hables a nuestras vidas a través de tu santa palabra. Trae, Señor, exhortación, trae edificación y trae consuelo a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Entonces, cuando leemos el libro de Lucas y vemos esta perícopa, esta porción de la palabra que nosotros hemos leído, dice que al sexto mes el ángel Gabriel. Entonces, cuando dice al sexto mes, tenemos que ir a lo que los teólogos llaman el contexto de lo que está pasando en la historia. Para poder entender lo que está ocurriendo, tenemos que ir al capítulo 1, versículo 13. Y vemos: pero el ángel le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo, y llamará su nombre ¿cómo? Juan. Entonces, este ángel también se le aparece a una pareja de esposos, pero estos esposos, si tú lees toda la historia, estos hombres, esa pareja no tenía hijos porque su mujer era estéril. Pero este hombre llamado Zacarías le dijo a Dios: quiero un hijo. Se puede dar, pero también quiero que venga el Salvador, quiero que venga el Mesías, porque para ese tiempo ellos estaban viviendo bajo un yugo de esclavitud
bajo un yugo de una situación difícil bajo el Imperio Romano. El Imperio Romano estaba ahí en ese territorio de Judea y ellos eran víctimas de abusos. Y como se había dado esa idea de que el Mesías prometido sería un libertador, sería un hombre enviado por Dios para liberar a los judíos, a ese pueblo, ¿verdad?, del yugo de esclavitud. Entonces también la oración pudo haber sido: quiero que venga el Mesías, quiero que venga el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Pero también su oración de Juan podía ser: queremos un hijo, para que nosotros poder cargarlo, poder abrazarlo, poderlo darle todo el amor que nosotros tenemos. El ángel le dice: tu oración ha sido oída, pero esa oración cumple sus dos funciones. Te voy a dar un hijo, pero también va a venir ¿quién? El Salvador. También va a venir el Mesías, el Hijo de David, el prometido, que va a liberar al pueblo de sus pecados y les va a dar algo nuevo, algo diferente. Entonces, por la Escritura vemos que ese ángel, tanto que se le aparece a Juan, como que también se le aparece ¿a quién? A María. En el versículo 19 dice: yo soy Gabriel. O sea que ese ángel, cuando va y visita a Juan allá en Jerusalén, porque él está en el templo, él está rindiendo un sacrificio, está en la hora del incienso, en ese lugar santo. Él está ahí y ese ángel se aparece allí en Jerusalén, porque ahí es donde está el templo del Señor. Pero ahora, 6 meses después, ¿a dónde se aparece? En Nazaret. Y entonces entre Jerusalén y Nazaret, en una región de Galilea, hay mucha distancia, hay kilómetros de distancia. Y esa distancia no era dura y difícil porque no tenían el transporte que nosotros tenemos. El transporte más sofisticado de esa época era un caballo, era un burro, era una mula, ¿verdad? No había tren, no había carros, no habían aviones. Entonces se demoraba cierta distancia, ¿verdad?, para ir. Pero el ángel, precisamente en 6 meses, al 6.º mes del embarazo de Elizabeth, porque ahí se declara una promesa: ustedes también van a tener un hijo y van a llamar su nombre, va a llamar un nombre Juan, va a ser el que va a iniciar, o va a ser el precónsul de la bienvenida del Mesías. Están ahí. No quiero que se pierdan la historia, para poder que ustedes puedan captar lo que yo quiero a ustedes enseñarles en esta mañana. Entonces, al 6.º mes, el ángel le dice: va a una ciudad allá en Galilea, en Nazaret, a una virgen desposada con un varón. Ella no estaba casada, pero sí estaba comprometida. Y no solamente eso, no es como hoy en día: oiga, ¿usted quiere ser mi novia? Ah, sí. Y al otro día: no, ya usted ya no lo quiero como novio o como novia. No, en ese tiempo habían familias, iban ante los sacerdotes y le decían: vea, aquí vamos a hacer una presentación pública de que tanto María como José son novios. O sea, en términos paisas, están charlando y la cosa va en seria, porque eso va para matrimonio, ¿sí? Entonces, eso no había ningún contacto físico ni sexual. Estaban comprometidos ante la sociedad y ante las autoridades religiosas que ellos iban a casar. El tiempo, sí, pero primeramente ese hombre tenía que buscar un refugio, una casa, todo lo que su esposa, su amada, iba a necesitar. Por eso la cosa era bien pensada, bien ideada. Entonces a esta virgen llega el ángel y le da una promesa. La Escritura dice que era una mujer virgen
se llamaba María, y entrando donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo y bendita tú entre las mujeres. O sea, María halló gracia delante de Dios. Y esa gracia era porque era una mujer digna en el sistema de que era una mujer ejemplar, era una mujer pura, una mujer que amaba a Dios, una mujer que amaba a su familia, una mujer que pedía a Dios y que se encomendaba a Dios. Y Dios le dijo: esa mujer es la que necesitamos. Esa mujer es la que yo necesito para llevar mis planes y mis propósitos en ella. Porque en ella es la que yo voy a gestar al niño, el cual va a dar salvación a la humanidad. Amén. ¿Quién vive? Y a su nombre. Entonces ella, claro que se turbó cuando dijo: ¿qué es esto? Yo soy una mujer humilde, es tanta esa saludación, ¿por qué tan rara? Y ella dijo: yo soy un ángel, se le presenta: no temas, María, porque tú vas a concebir en tu vientre y darás a luz un niño y llamarás su nombre como Jesús. El ángel se identifica y el ángel le da le idea, o ¿cómo te digo? O sea, le explica todo lo que va a ocurrir con ella. Y ella, cuando dije: venga, pero aquí pasa algo, es que yo soy una mujer que no ha tenido relaciones sexuales. Mire lo que dice en el versículo 34. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. O sea, lo que en pocas palabras, no he tenido un contacto sexual con un hombre. ¿Cómo yo voy a concebir y voy a dar a luz un hijo? Él le da la respuesta y le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. O sea, que es Dios el que va a poner en su vientre. Es Dios el que va a crear en el vientre de ella al pequeño, a Jesús. Amén. Entonces ella, como toda buena: hágase tu voluntad, sea tu sierva. Pero en el versículo 38 dijo: he aquí tu sierva, hágase contigo conforme a tu palabra. O sea, ella se humilló, ella fue sumisa a la voluntad de Dios. No dijo: no, pero espere, ¿cómo así? Es que yo no quiero un niño. Es que yo todavía soy muy joven. Venga, pero es que ¿cómo así? Es que yo todavía tengo que ir por allá, tengo que disfrutar de la vida, tengo que conocer nuevos amigos. No, ella dijo: hágase tu voluntad. ¿Fue sumisa a quién? A Dios. Aquí estoy tu sierva. Pero lo que María estaba diciendo, eso tenía implicaciones en el sistema religioso y en el sistema judaico. Dice: pero ¿cómo así? Le voy a dar unas indicaciones. Váyase conmigo a Mateo capítulo 1, versículo 19. Y le voy a decir por qué. Cuando lo tengan, dicen amén. Y pensando él en esto, ¿quién? José. He aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, por lo que ella es engendrado del Espíritu Santo es. Lógico que una mujer, cuando queda encinta o queda en embarazo, empiezan a haber ciertos cambios hormonales en ella, ¿verdad? Sí. Empiezan, lo más evidente es que empieza con su ¿qué? A crecerle su estómago. Y dice: y José, pero es que ¿cómo así, María? ¿Ah? Oiga, pero María, quien la veía ahí toda seria, toda callada, mire con lo que me salió. ¿Sí me hago entender? Y María viene y dijo: pero si yo no la he tocado. Pero José, siendo todo un caballero, dijo: yo la voy a dejar, pero la voy a dejar secretamente. Me voy a ir. Porque si José iba ante las autoridades religiosas y le dije: mire esa mujer con la cual yo me comprometí aquí, mire la que me hizo, está por allá haciendo de las suyas. Eso le causaba a María la muerte.
Por eso Dios vio en esta pareja, los dos, el propósito de poder darle a ellos a Jesús, al Salvador. Y yo sé que esta porción que hemos leído, esta perícopa, nosotros la hemos escuchado, nos la han enseñado en el tiempo de Navidad. Celebramos la Navidad, ¿verdad o no? Sí, celebrémosla. Porque la Navidad es el nacimiento de nuestro Señor y Salvador. Nacimiento, natividad, viene de ahí, del nacimiento de Jesús. Cuando nosotros celebramos la Navidad, estamos diciendo: vino el Señor, vino el Salvador. Él nació como cualquiera de nosotros, siendo humanos, para darnos salvación y darnos vida eterna. Amén. Y cuando nosotros decimos gracias a ese nacimiento, es que usted y yo vamos a gozar del reino de los cielos. Aleluya. Yo me gozo por eso. Pero yo no voy a hablar de Navidad. Yo lo que me quiero hablarles de unos principios de la responsabilidad de ser padres. Porque tanto José como María, como Juan, como Zacarías y Elizabeth, que iban a engendrar a Juan, tenían una responsabilidad como padres. Ellos nacieron, pero también nació una responsabilidad como padres. Y cada vez que nosotros como padres tenemos un niño o una niña a este mundo, tenemos una responsabilidad. Amén. Aleluya. Y por eso Dios pensó. ¿Tú crees? Habían muchas mujeres judías, sí. Piadosas, sí. Pero no cumplía ese nivel, ese estándar. Porque estos niños iban a ser niños que iban a impactar a una sociedad, iban a impactar al mundo. Aún de ellos hablamos en el día de hoy. Y ocurrió años atrás. Amén. Entonces, por eso José dijo: voy a dejar a María, porque María me dejó, como dice la canción, el santo cachón. Pero ¿qué decía él cuando pensaba así? Dios hay que ir donde José y hablarle. Y por eso el Espíritu Santo fue y dijo: venga en sueño. No, José, lo que María está diciendo es cierto, créale. Va a ser el Espíritu Santo, va a ser el Salvador del mundo. Y José se convenció y la recibió en su casa. Amén. Pero ¿por qué él quiso dejarla secretamente? Pues según Levíticos capítulo 20, y otros pueden buscar Deuteronomios, para que podamos entender un poquito antes de meternos más. ¿Alguien puede leer Levíticos 20:10? Serán muertos. Esa era la ley. Y dice: no, pero en ese tiempo entonces uno ser judío era cosa tremenda. Era así, porque la ley era así, tajante. No vamos a permitir que esto ocurra. Ese era el pacto en el cual Israel se había sometido ante Dios, y Dios era el Dios de ellos, por lo tanto ellos debían obedecer. Entonces, si una mujer y un hombre cometen infidelidad o se acuestan con una mujer o con un hombre, deberían morir. Y por eso Deuteronomios capítulo 22, 23 y 24 vuelve y lo repite Moisés y dice: si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. Y la joven, porque no dio voces, bueno, en todo caso, ¿van a qué? A morir.
¿Por qué? Porque era para extirpar el mal y para hacer que Israel entendiera por medio del castigo que esas prácticas no eran las que Dios quería. Y por eso José quiso dejarla en secreto, para que María no tuviera que morir. Amén. Por eso José dice, yo más bien me voy calladito, no comento a nadie, porque si yo hago alboroto, María la matan a punta de piedra, ¿verdad? Entonces por eso vemos esta situación. Y entonces José dijo, yo más bien me voy a ir, y que bueno, María mire a ver qué va a hacer y qué situación va a realizar. Pero cuando recibe esa revelación, él dice que la recibe, y ellos forman ese hogar, ellos forman esa familia, y ellos sacan adelante todas esas promesas, esos designios de Dios, y nace el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, cuando nacen nuestros hijos, entonces Dios nos da a nuestros hijos, pero también nos da a nosotros una responsabilidad como padres. Amén. Eso no se nos puede olvidar, porque muchas veces somos muy buenos para hacerlos, pero de pronto para criarlos y sacarlos adelante, ahí sí no se nos olvida esa responsabilidad que nosotros tenemos. Amén. Y tanto Jesús como Juan tuvieron unos padres ejemplares, unos padres que los llevaban al templo, unos padres que le hablaban de Dios, unos padres que le enseñaban a respetar tanto las leyes de Dios, pero también a respetar a las personas, ¿verdad? ¿De quiénes recibieron su educación? De los padres. Unos padres responsables es lo que Dios pide de nosotros. Claro, Jesús era Dios, pero era Dios. Sigue siendo Dios, pero lo que quiero decir es que como humano también tuvo que tener unos cuidadores, también tuvo que tener unos progenitores ahí al lado que si cogía de pronto un cuchillo, pues hombre, se lo quitaban, ¿verdad? Para eso estamos. Que si se va a acercar al pozo, no lo podemos dejar que se vaya allá, porque si se está metiendo algo a la boca, no, eso lo va a envenenar, o eso le va a causar más daño. Para eso están ellos. Esa es la responsabilidad de que hay. Eso no es que hoy en día vaya y se lo mandamos a la abuela y que la abuela lo críe, y cuando tenga 18 años y esté ganando platica, ahí sí que venga a la casa. No, nuestro deber es de nosotros como padres, sacarlos adelante y enseñarles los principios bíblicos. Tenemos una sociedad en caos porque han habido unos padres irresponsables con sus hijos, que no le han enseñado principios bíblicos, que no le han enseñado a respetar los derechos de las personas, que no le han enseñado a ser tolerantes. Amén. Tenemos unos padres que muchas veces no somos capaces de amonestar a los hijos. Es porque no tenemos la ética, la moral para hacerlo. Y como no lo tenemos, entonces nos quedamos callados. Y como cuando el niño va creciendo, a las 12, 13 años, ya no los controla nadie. Entonces se lo chutamos. Vaya para donde el pastor Tomás, para que ore por usted. Pastor, ayúdeme, démele un consejito a ese muchacho, a esa muchacha. ¿No le ha pasado? A uno le ha pasado. Pero eso es responsabilidad tuya. Usted es el papá, usted es el que debe guiarlos. El pastor está para enseñarle principios bíblicos, enseñarle de la escritura, orar por usted. Pero en sí es mi responsabilidad. Dios me dio a mí esa bendición. Y hay un salmo que dice que bienaventurado el que llenó la aljaba de ellos. Era una bendición tener hijos, y es una bendición. En ese tiempo el que tenía más pues era bendecido por Dios. Hoy en día nosotros por la situación económica y todo eso nos debemos limitar un poco, pero es una bendición poder tener hijos. Pero es más bendición también cuando nosotros nos metemos en ese rol.
Yo siendo papá, yo no puedo ser un muchacho de 15 años ya. Yo tengo que aterrizar y decir, yo ya tengo 2 hijos. Yo ya tengo un hijo, ¿yo para dónde voy? Yo no me puedo comportar como un niño de 15 años y gastándome el sueldito en parrandas, en fiestas o en amigos y al otro día prestando plata para los pasajes. Eso es una persona irresponsable. Eso es una persona que todavía no está aterrizado en lo que es ser el rol de padres. ¿Y quiénes son los que sufren? Los hijos. Los hijos sufren los errores de los padres. Y por eso tenemos una sociedad así, violenta, una sociedad cruel, una sociedad, ¿por qué? Porque los padres no han entendido su rol de ser padres. Y déjeme decirle algo, mis hermanos. Y no es por aquí, por asustarlos ni nada de eso. Pero debo decírselo. Dios nos pedirá a nosotros cuentas. ¿Qué hicimos con nuestros hijos? Porque nuestros hijos no son nuestros. Y se nos diga, es que es mi hijo. Y yo hago con mi hijo lo que a mí yo quiera. Lo que me dé la voluntad de hacer con ellos. Déjeme decirle que no es así. Los hijos que Dios nos ha dado son ¿de quién? De Dios. Míos no son. Dios, por la gracia que tan inmensa de Él y su misericordia, nos lo dio. Mire, yo se lo doy porque Dios es un Dios de amor y de misericordia. Yo se lo doy. ¿Para qué? Para que nosotros nos realicemos como padres. Para que nosotros conozcamos esa faceta de ser papá, de ser mamá. Nuestros hijos no es para cogerlos del pelo y jalarlos y estremecerlos y darle contra la pared y darles con el cable de la grabadora. No, 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 nuestros hijos no son así. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Porque son de Dios. Y como son de Dios, yo tengo que ser un buen administrador de lo que Dios me ha dado a mí. Gracias a Dios que yo no tuve, a pesar de que nací en un hogar que no era cristiano, mi padre nunca me agarró así. Pero eso no quiere decir que no me corrigió, pero de una forma un poco más diferente. Pero yo sé que hay algunos de pronto de los que están acá que tuvieron una infancia de maltrato, donde su padre y su madre con la tabla, con lo que sea, le daba. Y eso queda marcado en nosotros. Me acuerdo de ese día que mi papá me dio así. Me acuerdo de ese día que mi mamá me agarró así. Y llegan los años y se nos queda marcado. Eso es para que nosotros entendamos que así no es que así se corrigen los niños. No estoy diciendo, entonces no lo corregimos. Sí hay que corregirlos, pero hay que hablarles, hay que decirles el por qué yo los corrijo. Porque yo quiero que ellos sean de bien, porque yo quiero que ellos impacten a la sociedad, porque yo quiero que ellos conozcan los principios bíblicos, porque yo quiero que ellos sean mejores de lo que yo de pronto soy. Amén. Para eso son mis hijos. Aquí estoy para ayudarte, no para ser tu cómplice de borrachera ni de mujeriega, nada de eso. No, 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 no. Un padre siempre amonesta. Así tengan bigote, así tengan barba, así ellos estén casados y tengan hijos, siguen siendo sus hijos. Amén. Aleluya. Siguen siendo sus hijos. Y esos hijos hay que enseñarles. Hace días vi un comentario sobre un psicólogo que tuvo la oportunidad de ir a la cárcel. Y este psicólogo, cuando se empezó a entrevistar con los presos, él quedó impactado porque él, casi en su mayoría de los presos decía, es que yo nací en un hogar donde mi padre llegaba borracho. Mi mamá iba por allá y con el vecino y una cantidad. Entonces, él pudo notar de que la mayoría de estas personas eran personas que habían crecido en hogares disfuncionales. Un papá alcohólico, unos papás drogaditos, una mamá grosera, vulgar, una mamá promiscua, una cantidad de cosas, ¿sí? Entonces, y él pudo decir, Dios mío, que nuestros hijos no tengan que decir eso de nosotros. Yo tuve unos papás, pero era como si no tuviera.
Yo tuve unos progenitores, pero nunca jugaron conmigo una partida de ajedrez. Crecí en unos papás que sí lo tenía todo, pero nunca me preguntaron, ¿qué te pasa? ¿En qué te puedo ayudar? Vamos a jugar fútbol. Nuestros hijos son para nuestro disfrute. Nuestros hijos es para demostrarles nuestro amor, nuestro afecto, nuestro cariño. Desde pequeños enseñarles el valor de la vida. Desde pequeños enseñarles de que la vida hay que trabajarla, forzarla, construirla para un mejor mañana. Ese es nuestro deber como padres. Que no tenga que pasar eso, que nuestros hijos crezcan y digan, mi papá estuvo ahí pero nunca me dijo. Yo llegaba con los lápices, con los borradores. Antes me decía, eso sí, mi hijo, robe, hágale. Eso no es un papá. Eso es un bandido. ¿Y dónde están esos hijos? En la delincuencia, en combos, en esas organizaciones armadas que piensan que la plata es fácil. Esa carrera es la más corta, 23, 24, 30 años. Hasta ahí llegó. ¿Dónde paran? Muertos en el cementerio o en una cárcel. Nuestro papá es decir, se devuelve con eso y me le entrega eso mañana. Eso no es tuyo. Amén. Porque desde pequeño tenemos que forjar en ellos la honestidad, el valor del respeto, el valor de respetar a las personas, el valor de no burlarnos de las personas mayores ni las personas por su color de piel o por su discapacidad. Tenemos que enseñarle de que todos son importantes para Dios y que por eso debemos amar a ellos. Aleluya. Santo. Y eso me impactó mucho, esta lectura, porque yo le he compartido para hablarles del nacimiento del Señor y del Salvador. Claro que sí. Yo he hablado de la natividad, de la Navidad, y me parece que los cristianos no podemos dejar pasar esos tiempos tan maravillosos de poder recordar el nacimiento de nuestro Señor y de nuestro Salvador. Pero cuando yo leía esta porción, aquí hay algo, y es que José y María tuvieron un rol como padres. A pesar de que Jesús era Dios encarnado, también era un niño. Y como niño también encontró obstáculos en la vida. Como niño también pudo haberse enfermado. La escritura no nos lo dice, pero como humano tuvo sed, tuvo que decirle, papá, mamá, hey, tengo sed, tengo hambre, ¿qué hay por ahí? Y decirle, claro, ya le voy a hacer la colada de bienestarina con galletas, ¿qué le parece? Bueno, en ese tiempo no había, le estoy aquí. Ay, ¿cómo así? Ya en ese tiempo había bienestarina y galletas. No. Pudo haberle sacado por allá un gajo de uvas, no sé. Sí, pero lo que quiero decirles, como padres somos ese proveedor para nuestros hijos. Sí, somos ese proveedor para ellos. Son deberes de nosotros como padres. Y por eso la platica que yo digo, vea, la plata que yo me gano, eso no es mío. Eso no es mío, yo soy el que trabajo, pero eso es para allá, para la casa. ¿Sí me hago entender? Porque yo entendí que hay un rol. Y si yo quiero ser ese buen padre que Cristo quiere que yo sea, yo tengo que ajustarme a estos valores. Porque yo puedo ser un progenitor, pero quizás no soy el padre modelo que la Biblia me está pidiendo que yo sea. ¿Sí? Porque muchos tienen hijos. Claro que sí, pero se los está criando un hermano, allá se están criando con la abuela, sí me hago entender por qué, porque el padre no es capaz, no es que no sea capaz, sino que él piensa que todavía es un muchacho sin hijos. Ella todavía piensa que no tiene hijos. Y nuestros hijos son los que sufren, vuelvo y repito. Y por eso tenemos que madurar y podernos ajustar a estos principios. Así como José y como María pudieron tenerle sus pañales y decirle, mire, este es
nuestro hijo, bello, hermoso, que si estaba enfermo de una, pon del médico, que hay que comprar, que hay que hacer. Mire que esto, la educación, hay que estudiar, hay que hacer lo que sea. Vamos a estudiar, vamos a sacarlo adelante. Son nuestros deberes como padres, no se nos puede olvidar. Y si nuestros padres de pronto no hicieron con nosotros como este principio bíblico, tenemos que perdonarlos. ¿Sí me hago entender? Tenemos que perdonar a esos padres que nos decían: mire, yo estudié hasta quinto primaria, ¿para qué estudiar? Oiga, usted lo que necesita es ponerse a trabajar, mijo. Eso sí, porque no valoraban el estudio. Quizás esos padres no nos entendieron porque no tuvimos un padre amigo que nos acompañaba a la cancha a vernos jugar, o a esa madre que decía: ese es mi hijo, gol, gol. No tuvimos esa madre. De pronto no tuvimos ese padre. Pero tenemos que perdonarlos a ellos. Y yo ponerme y ser consciente y decir: yo no quiero que esos hijos pasen esa experiencia que yo pasé. Tampoco llegar al extremo de ser uno alcahueta, ¿sí? Porque muchas veces el mismo padre tira al hijo allá por ser condescendiente con ellos. Tenemos que ajustarnos a estos principios bíblicos que la Biblia nos está dando. ¿Sí me hago entender, verdad? Y decir: así es que yo quiero modelar. Y dice por ahí que nuestros hijos son, revelan lo que los padres han inculcado en esos pequeños, ¿verdad? Y uno puede decir: pero es que ¿usted cómo tiene esos hijos? Yo con mis hijos no puedo salir. Eso patalean, eso hacen y eso deshacen. Nuestros hijos revelan verdaderamente qué hemos forzado en ellos y cómo lo hemos hecho y cómo hemos llevado nuestra tarea ante Dios. Amén. Y por eso, y no estoy diciendo: o sea que Jesús fue así porque María y José, él ya tenía un propósito. Lo que yo estoy diciendo es que Jesús por esta pareja recibió los mejores consejos, recibió lo que ellos podían hacer por su economía, por muchas barreras que ellos de pronto tenían, pero todo se lo dieron a Jesús, y poder Jesús vivir tranquilamente ahí y poderse gestar todo lo que él era, ser el Salvador y llevar a cabo su plan, porque aún desde pequeño hubieron planes satánicos contra Jesús. Herodes no mató a todos los niños menores de 2 años porque venía el Salvador con ansias de poder. ¿Sí lo han leído? Que mató. ¿Y qué hizo José? No, esperemos, veámonos el partido Liverpool y el Real Madrid, esa es la final, quedémonos aquí. No dije: vámonos de una para Egipto. No tenemos que huir porque viene Herodes con toda su tropa y nos va a acabar y va a matar al niño. Porque Jesús también estaba entre ese rango de edad que estaban matando a los niños menores de 2 años. Por eso es importante eso. Mire cómo ellos reaccionaron ante eso. Es mi deber como papá protegerlos del mal. Yo no se los voy a entregar para que el diablo los mate, para que el diablo le arruine su vida, para que el diablo le haga de ellos lo que quieran. No, yo como padres, hay que hacer algo. Pero tenemos que librarlos de las garras de ese rey malvado que lo que está haciendo es matar a todos los niños menores de 2 años. Y seguro que si estuviera ahí y ellos no hubieran, entonces también hubiera pasado algo. Pero él, Jesús, como Dios, también vivió como humano. Alguien me pregunta: o sea que Jesús fue al baño. Claro, y también se hizo ahí, en la ropa. ¿Sí me hago entender? Porque él fue... es que él era hijo de Dios, era imposible. No, él de 1 mes no era capaz de limpiarse la colita. Él de 1 mes no era capaz de ir allá al baño, aprendió, él nació y empezó a caminar y ya a predicar y decir aleluya, gloria. No, tenía unos papás, porque él tenía que crecer como humano. Por eso dice la crecía en estatura, pero en gracia, en sabiduría, ya tenía más claro todo. Porque recuerde, nuestra naturaleza
humana nos limita a muchas cosas. Aunque Él era Dios, por su naturaleza humana, Él se limitaba a ciertas cosas que no podía. Amén. Pero ahí estaban su mamá María para limpiarle. Ese tiempo no había Pequeñín, no había Winnie, dejémoslo ahí, ¿verdad? El agua era algo escaso. Entonces, pero Él tuvo que pasar por ese tiempo. Es nuestra responsabilidad como padres. Amén. Así que, hermanos, si de pronto usted dice, hey, yo tengo que mejorar ciertas cosas. Yo con mis hijos no juego una guerra de almohadas. Yo con mis hijos, pero porque vemos que es que yo ya soy muy grande, yo ponerme a jugar, pero ellos les gusta. Ellos son niños, ellos quieren jugar, no con otro, sino con el papá y con la mamá. ¿Sí? Ellos quieren tener recuerdos bonitos, que digan, me acuerdo de mi viejo, me acuerdo de mi vieja, cómo jugaba conmigo, me acuerdo de mi papá. Esos recuerdos los podemos forzar nosotros, y ellos van a entender que nosotros como padres, a pesar de nuestra economía, a pesar de nuestra poca educación, hicimos todo lo mejor, lo dimos todo por ellos, para que ellos sean lo que hoy son, hijos de Dios y personas profesionales, personas que no dañan a la sociedad, sino que tienen una mente de construir sociedad. Amén. Por eso los muchachos que dicen, no, es que hay que hacer eso, y hacen cuantas mañas para hacerlo, son personas que han crecido así, en hogares violentos, donde el papá le pega a la mamá, donde la mamá también hace las suyas, y ellos crean con eso. Pero nosotros, como yo siempre lo digo, los hijos de Dios, tenemos que marcar la diferencia, y que nuestros hijos sean ese futuro de mañana, y puedan enseñarle a esos niños que están creciendo en hogares disfuncionales, y decirle, déjeme decirle, joven, que su papá y su mamá se equivocó con la educación suya. Tenerlo todo no es. A los hijos hay que a veces enseñarles que las cosas también hay que ganarlas, aún desde pequeños, porque ellos empiezan ahí a pensar, que a papá no vaya allá y arrancar hojitas, y eso es plata, hay que trabajar, así que hay que hacer las cosas bien y hacer buenos administradores. Amén. Entonces vamos a tener esa responsabilidad, y vamos a comprometernos con Dios, a mejorar esos aspectos en los que nosotros de pronto hemos dicho, yo he fracasado en eso como madre, yo no he hecho esto lo correcto como padre, y verdad que Dios me va a pedir cuentas de eso. Amén. Los hijos son una bendición, pero si nosotros no los sabemos educar, después serán nuestro tormento, nuestra karma. Van a llevar, como dice, nuestras canas con dolor, y eso es lo que nosotros no queremos. Queremos que nuestros hijos sean decir, venga, yo te abrazo. Eso era lo que yo quería que tú fueras, y por eso me esforcé, y varias veces te di una nalgada para que entendieras de que verdaderamente hay que hacer las cosas bien. Amén. Vamos a orar, le invito para que oremos. Dios y Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, gracias, Señor, te damos por tu palabra, bendito Dios. Gracias, oh Jesús, por tu palabra, Señor. Qué lindo, Señor, ese modelo de José, de María, de Juan, de Elizabeth, Señor. De que ese paralelismo, Señor, entre estos dos hogares, bendito Dios. Niños con proyectos, niños escogidos por ti, oh Dios, para llevar a cabo tus planes, tus propósitos. Pero tuvieron unos padres ahí al lado para encaminarlos, para corregirlos, para enseñarles, para educarles, Señor. Oh Jesús, qué lindo. Y poder forjar en ellos un carácter de bien, un carácter de imparcialidad, un carácter de amabilidad, de respeto, de honestidad, bendito Rey. Hoy, Señor, como padres
Queremos comprometernos, Señor, a ser ese modelo que tú quieres, bendito Dios, de poder enseñarle a nuestros hijos y niñas, niños, Señor, el principio de la vida, el principio del valor cristiano, el principio de honrarte, de orar, de leer de tu palabra, bendito Dios. Oh Jesús, danos la fuerza, Señor, cuando a veces venimos cansados de esas largas horas laborales, Señor, y ellos nos piden hablar, y ellos nos piden, Señor, un tiempo para comentarnos de lo que pasó en el colegio, en la escuela, que podamos escucharlos, Señor. Son esos niños que tú nos has dado, Señor, y es la bendición más grande, Señor, que como padres, Señor, podemos abrazar y acariciar. Oh Jesús, ayúdanos a entender y comprender, Señor, ese valor que somos administradores tuyos, que no son nuestros, que son tuyos, Señor. Y como son tuyos, somos responsables ante ti de cómo los educamos, de cómo les enseñamos, de cómo les transmitimos el consejo de la Escritura, Señor. Oh Jesús, ayúdanos, bendito Dios. Ayúdanos, oh Rey de Gloria, te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Danos la fuerza como padres, danos la sabiduría, danos la inteligencia, danos, Señor, el discernimiento para poder entender y comprender cuando haya una atmósfera pesada que quiera hacerle daño a nuestros pequeños y poder actuar, Señor, con sabiduría. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a cumplir este rol, este deber de padres. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor. Señor, ahora que salimos de este lugar, mas no de tu presencia, llévanos en paz y en bendición. Que el ángel de Jehová acampe alrededor nuestro y nos defienda de todo mal y de todo peligro. Aleja toda fuerza contraria, toda obra de las tinieblas que quiera perturbar nuestra vida, nuestra integridad, nuestro hogar, nuestra familia. En el nombre poderoso de Cristo. Y que esta semana sea una semana de victoria, de bendición, de provisión, de éxito, de alegrías, de fortaleza. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor, y amén. Dios me le bendiga, mis amados hermanos.